Pues, ya. Bueno, el 57 dice, considera el cilindro mostrado en la figura. Dentro de este cilindro se muestra un volumen de agua con una altura de H1. Desde la base del cilindro y una masa de 0.303 kilogramos de aire a 20 grados Celsius. Y un pistón ideal, o sea, sin fricción y con masa despreciable, de diámetro 0.4 metros. El volumen de agua se encuentra conectado a un desagüe que se encuentra cerrado por una compuerta semicircular de radio 0.15 metros, cuyo punto de pivoteo es P y que se encuentra a una altura H2 de la base del cilindro. En el punto de pivoteo hay un resorte de torsión que resiste una torsión máxima de 100 Newton por metro antes de ceder. El volumen de equilibrio se encuentra conectado a un manómetro en U que contiene mercurio y una columna de 0.5 metros de glicerina como fluidos manométricos. Se comienza a verter aceite lentamente sobre el pistón, comprimiendo isotérmicamente el aire y aumentando la presión de agua. Dice, primero calcule la altura H3 de la columna de aceite para que se abra la compuerta, la diferencia de alturas H4 entre los puntos A y B del manómetro para esta condición y la altura L de la columna de aire. ¿Ya? Y en este caso, en la altura L se desprecia el volumen de aire que ingresa al manómetro. O sea, se refiere a este, es como considerar que para el cálculo de L esto es cerrado, ya no hay un manómetro aquí. Ya, entonces está la figura, aquí está H3, L, H1, H2 y la compuerta, que es semicircular de radio R. Ya, entonces, bueno, consideraciones para el aire se desprecia. ¿Por qué? Porque como recuerdan, la densidad del aire es 1 punto y algo, por lo tanto es muy pequeño en comparación con la del aceite del agua. Ya, y entonces, primero hay que calcular la altura H3 de la columna para que se abra la compuerta. O sea, en el punto límite antes de ceder. ¿Ya? Lo primero que se debe hacer, obviamente, es el DLC de la compuerta. Está aquí en este caso, en donde se tiene un punto de pivoteo que es P con dos componentes, Fx y Fi. El momento, que será los 100 Newton por metro en el punto P, y la fuerza hidrostática que se ejerce por el lado izquierdo, que sería la presión de toda la columna, hasta este punto, hasta aquí. Bueno, como saben, pivoteo en punto P y la torsión máxima es 100 Newton metro. Y entonces las ecuaciones, como ya sabemos, es la presión sub cero hasta aquí, que sería la presión de todo como la columna del aceite más de la del agua, más la densidad del agua por G por I sub C por el seno. Y en este caso, como es una compuerta vertical, y digamos rectangular, el seno, el ángulo es 90, por lo tanto el seno de 90 es 1, y el I sub C se sabe que el centro de una semicircunferencia es aquí, y esta altura es 4R partido 3pi. Por lo tanto, lo que queremos es esta otra, que vendría siendo esta altura. Por lo tanto, sería el radio menos eso, sería 4R3pi. Y de ahí viene esto. Ya. Y para el tema del I sub P, sería, bueno, ya saben, el IC más todo esto, donde para una semicircunferencia el segundo momento es esto. Y entonces, de momento, solamente se puede reemplazar los datos conocidos. Y nos queda toda esta expresión, más resumida, donde no conocemos P sub 0. Pero sabemos que P sub 0 es la suma de las presiones en las columnas de agua más el aceite. Por lo tanto, P sub 0 va a ser igual a la densidad del agua por G por H1, que sería este, más H2. Más la densidad del aire, perdón, del aceite, del aceite, por G por H3, que vendría siendo esta H3, de aquí. Ya. Bueno, recordando aquí que el pistón es despreciable.
un pistón ideal. Entonces, ya, ahora es necesario encontrar una ecuación que relacione I sub P, P sub 0 y H3. ¿Y cuál es esa ecuación? La sumatoria de momento. Entonces, si aplicamos sumatoria de momento en el punto P donde pivotea, o se encuentra, bueno, sería la sumatoria de momento, está en equilibrio, por lo tanto es igual a 0. Sería igual a la fuerza hidrostática por su distancia, que sería I sub P, menos el momento, que estaría en este caso en dirección contraria. ¿Bien? Por lo tanto sería Fr por I sub P es igual al el torsión máxima, que sería los 100 Newton por metro. Bueno, se sabe, esto todo sería Fr y todo esto sería I sub P, ¿ya? Y reemplazando los valores, nos queda toda esta expresión en donde esto se puede ir con esto y nos queda más fácil para despejar P sub 0. Y por lo tanto P sub 0 nos queda este resultado. Y ahora, como tenemos P sub 0, podemos despejar en la ecuación 3, vendría siendo la de aquí. Y ahí simplemente, bueno, despejamos, ahora sabemos H1, H2, y simplemente despejamos y nos da 3.054 metros. Y esa es la A. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, ¿por qué el momento va en ese sentido? Mira, de momento no se sabe el sentido. Tú lo puedes colocar para acá o para el otro lado. Lo mismo pasa con... No, bueno, la fuerza hidrostática sí tiene este sentido. Pero eso se va a ver después el signo en la sumatoria de momento. Ah, ya, listo, ya entendí. Muchas gracias. Ya. Bueno, si no hay más dudas, pasaré al apartado B, que es más corto. Ya. Ahora preguntan por la diferencia de altura, que sería H4 entre los puntos A y B. Bueno, al ser un pistón despreciable, la presión en el punto límite entre el aceite y el agua son iguales. ¿A qué me refiero? A este punto C. Este de aquí. Uy. Ya, por tanto, la presión del aire es igual a la presión del aceite, y se sabe que la presión del aceite es igual a la densidad del aceite por G por H3. Y esta H3 ya lo conocemos, por lo tanto nos da este resultado, que es manométrico. Ojo ahí. Entonces, la presión del aire es igual a la presión en este punto. Por lo tanto, la presión en ese punto va a ser igual a la densidad del mercurio por G por esta distancia, que sería H4, sería H4 menos esta distancia, que sería 0.5. Y aquí está. Más, obviamente, la densidad de la glicerina por G por 0,5. Esto nos da un resultado de 23.943.36 pascales. Bueno, perdón. Este resultado viene de la presión del aceite. Ya aquí ya lo he calculado, que es de aquí. Me había confundido. Entonces, despejando simplemente H4, nos da que es igual a 0.633 metros. Eso es todo en esta parte. No sé si tienen dudas. La C igual es cortita. Más es todo el embrollo del apartado A. Ya. La C preguntan por la altura L de la columna del aire, el cual vendría siendo esta de acá. Donde se debe despreciar el volumen de aire que ingresa al manómetro. O sea, como ya dije, es como considerarlo cerrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtener L? Se sabe la masa del aire, que es igual a 0.303 kilogramos a 20 grados Celsius. Ya, entonces lo que podemos utilizar en este caso es la ecuación del pavo ratón.
donde se conoce la presión, que ya del apartado anterior. Bueno, aquí obviamente acuérdense que en la ecuación de los gases se debe sumar o sea, se ocupa la presión absoluta, por lo tanto hay que sumar la presión atmosférica. Ya por el volumen del cilindro, vendría siendo esto, no, perdón, todo esto, por la constante, o sea, dividido la constante por la temperatura en Kelvin. Entonces, como aquí está L, simplemente resolvemos esta ecuación y nos da que L es igual a 1.62 metros. Eso es todo en esta parte. ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en la parte A se desprecia el pistón y la presión del aire? Bueno, el Bueno, pistón nos dicen que es ideal, y aquí mismo especifican de que es sin fricción y con masa despreciable. Por lo tanto, no se considera en el cálculo. Es como si no hubiese pistón. Y el ya, aire ajá. no se considera porque tiene una densidad muy pequeña. Por lo tanto, se podría considerar despreciable en comparación con las otras densidades, que sería la del agua y la del aceite. ¿Ya? Entonces es como si el aceite estuviera por encima del agua, ¿cierto? Claro, básicamente. Se podría Ah, ya. decir así. Gracias. Ok. Ya. Si no hay más consultas, pasaré al siguiente. Ya. Dice así: se propone instalar una barrera flotante como solución a posibles derrames de petróleo que ocurran en el puerto, mientras los barcos estén siendo cargados. Como la densidad del aceite es 800, es menor que la del agua marina, que es 1030, y ambos fluidos son invisibles, cuando ocurre un derrame se esparce una capa superficial de petróleo sobre la superficie del mar. Para contener este derrame se instala una barrera de radio interior 100 metros alrededor del muelle, y la barrera es un dispositivo flotante de densidad de 850 de sección transversal rectangular de lados A, 0.2 metros, y B, 0.1 metros. La pregunta es: calcule el volumen máximo de petróleo que puede contener esta barrera sin que rebalse por sobre esta. Y esta es la figura. No sé si la logran entender. Aquí estaría el muelle, perdón, la barrera flotante. Y aquí está el muelle. No sé si logran comprender la imagen, sino para mostrarles como un ejemplo más gráfico. Creo que se entiende bien. Ya, ok. Le hubiese ido bien en este certamen entonces, porque en su momento mucha gente no... De hecho, igual yo me confundí mucho con la imagen en este certamen. Estuvimos como 1 hora en este ejercicio, siendo que era súper corto. Ya. Entonces, bueno, este sistema. Este es el corte transversal, ya donde se tiene la barrera de 0.2 con una anchura de 0.1. Y hasta el petróleo se tiene desde, digamos, como el punto de equilibrio, que sería aquí, sería como el mar. Se me borró. Ahí sí. Hay una altura en la parte superior de H2 y una altura desde el equilibrio hasta la parte inferior, que sería H1. Eso no lo conocemos. Igual es necesario calcular, digamos, la altura o el volumen sumergido de la barrera. Por lo tanto, aquí se tendría un I1 y un I2. ¿Y por qué? Porque para conocer la cantidad de volumen sumergido de la barrera se debe establecer por qué parte se escapará primero el aceite. O sea, H2, digamos, H2 y H1 no son iguales. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, se puede escapar tanto por la parte superior como la parte inferior. Y eso hay que descubrir. Entonces, como dije, calcular el I2, H2 y H1. Bueno, y la pregunta es: ¿se escapa primero por la parte superior o el inferior? Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre para la barrera,
se tiene, bueno, el peso hacia abajo de la barrera y la fuerza vertical hacia arriba. Entonces, realizando sumatoria de fuerzas para conocer el volumen sumergido, tenemos que el peso de la barrera es igual a F sub I, 1, lo cual estaría en equilibrio. Simplemente reemplazando la densidad de la barrera por G por el volumen de la barrera es igual a la densidad del agua por G por el volumen sumergido de la barrera. Entonces, bueno, reemplazando en el volumen, bueno, aquí yo descarté el tiro las densidades, por eso no aparece más adelante. En este caso el área, o sea, para calcular el volumen nos dan un R, que sería este, pero que vendría siendo justamente antes de la barrera. Por lo tanto, no considera este pedazo. Este pedazo aquí. Así que el área sería R, SR, más el B, que sería 0.01, menos el R al cuadrado, para conocer solamente esta área de aquí. Bueno, partido 2 porque es un primer círculo, por la anchura, perdón, la altura, que sería 0.02 por pi. Y eso es lo mismo al otro lado. Y bueno, la altura en este caso no es A, es I sub 2, que vendría siendo esta parte, que no conocemos. Por lo tanto, bueno, estas se pueden ir, porque es lo mismo, y nos queda solamente esta relación, lo cual podemos calcular y nos da 0.165. Pero como sabemos, I sub 1 más I sub 2 es igual a 0.02. Entonces, como tenemos I sub 2, podemos tener I sub 1. Si se dan cuenta, en este caso I sub 2 es mayor a I sub 1. Por lo tanto, es posible, lo más seguro, que se escape por la parte superior, al ser la parte como no sumergida menor. Ya, sabemos eso. Ahora, realizando el diagrama del petróleo, se puede considerar como un cuerpo, ya que es invisible. Tenemos el peso y tenemos la fuerza vertical. ¿Ya? Y estos valores, o sea, estas alturas. Entonces, el mismo procedimiento, la sumatoria de fuerzas, el peso es igual a Fi sub 2, se reemplazan. En este caso, el área simplemente es el área de un semicírculo. Por la altura, que en este caso sería H1 más H2, es igual a la densidad del agua por el área, por la parte sumergida, o el volumen sumergido, que sería la altura H1. Con los G lo mismo, aquí los quité. Aquí igual se puede quitar el aire y quedaría el área, y queda esta expresión. Donde H1 y H2 no lo conocemos. Ya, pero del DLC anterior sabemos que I sub 1 es menor a I sub 2, por lo tanto la altura máxima que puede tener H2 en la parte superior es igual a I sub 1, que es igual a 0.025 metros. Entonces, sabiendo eso, reemplazando la ecuación 1, solamente quedaría H1 como incógnita. Así que simplemente se despeja y nos da que H1 es igual a 0.122 metros. Y ahora que tenemos al fin H1 y H2, podemos calcular el volumen de petróleo que puede contener la barrera. Ya que en este caso el volumen, como saben, es el área por la altura, que sería el área de una semicircunferencia por la altura, sería H1 más H2. Así que sabemos todos los valores, reemplazamos y el volumen nos da que es igual a 2466.15 metros al cubo. Solo eso. ¿Sí? Javi, una pregunta. ¿Te habían dado los valores de I1 e I2, cierto? No. ¿No? No. Los calculamos en el DLC de la barrera. Aquí. Si te fijas, I1 y 2 no lo conocemos, por lo tanto no sabemos qué cantidad del volumen de la barrera está sumergido. Y es necesario también calcularlo para saber por qué parte se escapará primero el petróleo. Porque depende de qué tan sumergido está la barrera.
Ok, ya llegaste. Gracias. Bueno, la verdad que entendiendo el dibujo y los DLC, esto se hace súper rápido. Porque como ven, los cálculos son sencillos. De hecho, lo considero menos enredado que el ejercicio anterior. Este fue el ejercicio que más me demoré porque no entendía el dibujo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para darle la palabra a Mex. Sí, una pregunta. Dime. ¿Por qué en la barrera el volumen sumergido se calcula con, creo que era I2 o I1, no me acuerdo cuál de los dos? Y dos. Bueno, eso porque yo lo realicé así nomás. Igual puede haber sido I1, I2. ¿A eso te refieres? No, no, me refiero a por qué es esa cantidad y no se toma en cuenta como el petróleo que está por encima. Es que no lo sabemos. Lo que pasa es que a ver, creo que no estoy entendiendo tu pregunta. Que hay dos alturas distintas, al lado izquierdo de la barrera y al lado derecho. Entonces, Ah, ya. Esta parte es para saber el volumen sumergido, simplemente, desde el punto de equilibrio, ¿ya? Que, bueno, el punto de equilibrio que yo lo puse como al medio, pero no necesariamente está al medio, ¿ya? Puede estar aquí, puede estar aquí, eso no lo sabemos. Y este lado es distinto porque, digamos, la barrera, no sabemos si el petróleo está así o está así, ¿cachai? Puede ser de muchas maneras. Puede estar de muchas formas distribuido, digamos, en la barrera o en el agua. Entonces, yo lo puse, bueno, aquí está así más o menos, como si estuviera como en equilibrio, pero no lo sabemos en la verdad. Por eso que se coloca a cada lado, porque uno tiene que ver en las alturas, que sería H2 y H1, tienen que ver con el petróleo, y sub 1 y sub 2 tiene que ver con, eh, vamos, con la parte de la barrera que está no sumergida y sumergida. La no sumergida sería I sub 1 y la sumergida sería I sub 2. No sé si me explico. Lo que pasa es que se dispone de esta manera para como graficarlo mejor, pero no sabemos como en qué disposición está el petróleo, si está más arriba, si está más abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde se escapará primero el petróleo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tan sumergido está la barrera en el agua. No sé si me entendiste mejor. sí, y igual voy a verlo después como para como entenderlo completamente, pero sí entendí esa parte, gracias. Ya, bueno, si te genera más duda, igual quizá te lo podría explicar con más calmita por Teams. Porque igual quizá esta parte puede ser más complicada. Por eso hay que entender bien el dibujo y cómo funciona el tema o cómo podría ir variando el tema del petróleo. O sea, digamos, de que si va a estar más arriba, más abajo, más al medio, o si va a cubrir toda la barrera. Bueno, básicamente es pensar primero por dónde se va a escapar, si por la parte superior o por la parte inferior. Esa es como la pregunta de partida. Y de ahí viene todo el tema que sigue más adelante. Por eso se debe partir con ISO 1 y ISO 2. Disculpa, Ujú. que lo que no entendí es cómo saber si es que se escapa por arriba o por abajo. Eso es lo que me cuesta un poco entender. Ya. Bueno, ¿cómo saber por qué lado se escapará? Hay que saber primero qué tanto de la barrera está sumergido.
Y teniendo, o sea, sabiendo que hay que calcular como el volumen sumergido para poder obtener el I sub 2, a ver, no, ¿cómo lo podría plantear? O sea, ya, primero hay que saber como la relación entre I sub 1 y I sub 2. Porque puede darse el caso de que I sub 2 sea menor que I sub 1. En este caso, el petróleo se podría escapar seguramente por la parte inferior. Si I sub 1 es menor que I sub 2, se va a escapar por la parte de arriba. Esa es como las primeras consideraciones. Ya que eso hay que entenderlo primero. Ya. Entonces, como todo tiene que ver con respecto a las relaciones para saber la relación entre I sub 1 y I sub 2, hay que saber la cantidad, o sea, primeramente esos valores. ¿Y cómo sabes esos valores? Con el cálculo del volumen, el volumen sumergido. ¿Y cómo podemos obtener el volumen sumergido? Con la sumatoria de fuerzas. O sea, con las fuerzas de flotación. En lo cual vendría siendo esta sumatoria de fuerza. Y si te fijas, aquí está el I sub 1, perdón, el I sub 2. Por lo tanto, aquí podemos calcular I sub 2, y como sabemos que I sub 1 más I sub 2 es igual a 0.2, podemos obtener I sub 1. Y de aquí podemos concluir de que I sub 2 es mayor a I sub 1. Por lo tanto, como tenemos aquí, sería esta parte I sub 2, perdón, I sub 1, y esta parte I sub 2. Y como I sub 1 es menor a I sub 2, seguramente se va a escapar el petróleo por la parte superior, al ser menor, sí, va a ser menor, va a ser la parte superior no sumergida menor a la parte inferior. Por lo tanto, es posible que antes que se escape la disposición del petróleo esté así. ¿Se entiende mejor? Sí, ahí entendí bien el ejercicio. Pero entonces después, ¿por qué hay que hacer el DCL del petróleo? ¿O era para otra parte del ejercicio? No, lo que pasa es que nos preguntan por el volumen del petróleo que puede contener la barrera. Entonces con I sub 1 y I sub 2 no nos sirve porque el tema solamente de la barrera. Por eso que después se calcula un H2 y un H1 para saber el volumen, porque el volumen del petróleo va a ser igual al área de una semicircunferencia por H1 más H2. Que vendría siendo toda la altura aquí. Y eso no lo sabemos. O sea, ahora que sabemos la relación que I sub 1 es menor a I sub 2, la altura máxima que puede tener H2 es igual a I sub 1. Por lo tanto, vendría siendo como... Esto es H2. O sea, ahora que sabemos los valores, esto vendría siendo como H1, más cortito. Entonces, lo que nos preguntan es por todo este volumen. Y así, ahora sí entendí bien el ejercicio. Sí, por eso que se hace tanto el DLC de la barrera como el del petróleo. Acuérdense que cuando dicen de que hay como líquidos inmiscibles, es posible hacer un DLC de los fluidos. Javi, Ujú. ¿puedes subir un poquito? ¿Dónde? Otro poquito arriba, el dibujo. Entonces, si es que el I2 hubiese sido más chico que el I1, el H1 se tuviese que haber igualado al I2, ¿cierto? Como para Claro, resolverlo. claro. Ya. Entonces en ese caso se hubiese escapado primero por abajo, por lo tanto hubiese sido así. Claro, ahí I2 hubiese sido igual a H1.
Gracias. Ok. Si no les quedó algo claro, por favor díganme, o por último me lo dicen por chat de Teams, porque igual sé que es un poco difícil. ¿Sí? Imagínense, yo estuve harto rato pensando el dibujo en sí y cómo actuaba como el petróleo. De hecho, igual me costó verlo como, o sea, considerar un DLC para el petróleo. Eso yo no lo había pensado en el certamen, por eso me demoré bastante. Ya, yo subí ya el ejercicio de ayudantes al Teams. Está como certamen 2019. Y eso. Discúlpenme si no me entendieron algo, por favor, repito, si no entendieron algo, por favor, pregúntenme. Javi, a mí no me quedó claro cómo sacaste el área, como de El la área. barrera. Ah, ¿Sí? ya. Aquí el R que te dan es el R hasta aquí. ¿Cachai? Uy. Este es R. Por lo tanto, no considera como la anchura de la barrera. Así que si quiero calcular el volumen de la barrera, va a ser igual a R más B, que sería este de aquí, al cuadrado, partido 2, menos el R de aquí. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero esta parte. Bueno, acuérdate que es, ¿cómo decirlo? Es una barrera semicircular. Por lo tanto, le voy a dejar un poquito de volumen para que se entienda. Ya digamos hasta aquí. Pero esto obviamente sigue para acá. Entonces, lo único que quiero yo es el volumen de la barrera. Por eso que se tiene que restar, digamos, o se tiene que considerar primero como toda esta distancia, que sería R más B menos el R. O sea, R más B al cuadrado menos R al cuadrado, para considerar solamente la barrera. Ya, ya, ahora te caché. Ahora me quedó clarito. Sí, Y de ahí se multiplica por pi, ¿o no? Ah, claro. ya, ok. Vale, gracias. Bueno, en todo caso, en esta ecuación las áreas se van, así que igual como que no sirve mucho. Porque es la misma. Lo mismo que en el DLC del petróleo. Ya. Max, ¿estás? Sí, ¿Estás vivo? Bueno. ¿le doy nomás o no? ¿Sí? Ya. Sí, es difícil llegar a pensar o a entender el dibujo, te juro. A mí, yo tuve más de una hora pensando en el dibujo, pero era súper cortito. Ya. Los voy a tener que dejar, chicos, que yo tengo clase a las 10, así que me retiro. Si tienen dudas, no duden en preguntarme a mí y a Mex. Vamos a tratar de lo posible responder rápido. Así que eso. Mucho éxito y estudien harto. Nos vemos. Ya, chao, Chao, Javi. Mex. Estén bien. Chao. Cuídense. Ya. ¿Se ve o no? Sí. Sí, sí se ve. Espérate que. Ahí sí. Tengo 9 soles en el PC. Ya, ahora sí. Ah, se me olvidó. Así.
Ya, ahora sí. Bueno, en realidad el solucionario está en el... O no sé si estaba en el listado que le mando ahora, pero no sé si... Pero antes estaba. Ya, la cosa es que el problema 56. Lo voy a leer, como siempre, y vamos a ver el dibujo y voy a intentar explicar como lo que más se pueda antes de ya empezar a atacar el problema. Entonces dice, considera el estanque mostrado en la figura inferior. Este estanque se encuentra lleno de agua con densidad de agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Este es el estanque. Consulta, ¿estás compartiendo algo? Ah, espérate. Es que no se ve nada. O sea, Ah, ya. Sí, sí. Perdón. Es que cuando... Ya. Es que una vez cuando sacáis la presentación, se saca solo y se me había olvidado. ¿Y ahora se ve o no se ve? ¿Me avisan? Ahora- Sí, Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Ya, ahora sí. Voy a volver a leer, Rodin en todo lo que dije. Ya. Entonces dice, problema 56. Considera el estanque mostrado en la figura inferior. Este es el estanque. Ya. Después dice, este estanque se encuentra lleno de agua con densidad de rho de agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. El estanque tiene una válvula de escape de 0,8 metros de diámetro, sujeta por un resorte de torsión en el punto A que pivotea en B. Tanto la columna de agua como la válvula en su lado derecho están expuestos a la atmósfera. Ya, entonces, cuando dice de que hay un estanque, de que hay un estanque con una válvula de escape de 0,8 metros de diámetro, es esta, es circular. Y segundo, de que el resorte de torsión está en el punto A y que pivotea en B. El resorte de torsión está aquí en A y que toda esta compuerta pivotea en B. Entonces, visto más claramente, como que este resorte de torsión sostiene toda la presión que hace aquí el agua. Entonces, al final, el ejercicio se simplifica entre la fuerza de hidroestática versus el resorte de la torsión. Nada más que eso. Entonces dicen, en la primera parte del ejercicio dice, si el resorte puede resistir una torsión máxima de 4926 newton metro antes de ceder, calcule la altura máxima que pueda contener la columna de agua para que no existan fugas. Entonces, claro, si lo que más puede resistir la torsión máxima es eso, entonces obviamente tiene que ver con la altura, porque entre mayor altura, mayor presión y todo lo que ya deberían ser. Aquí lo único que hay que como distinto es que nos dicen de una torsión máxima y medida en newton metros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya viene en formato momento. Y esto es parecido a lo que hizo la Javi en el primer ejercicio de hoy día, ¿cierto? Porque había un momento en un punto y como que se igualaba, o sea, se tomaba como un momento así tal cual. Es decir, como que este momento aplica en A y no es una fuerza aplicando en el punto A, sino es derechamente un momento. Ahora, para que quizás lo puedan entender bien, si buscan un resorte de torsión, es parecido a los resortes que están en las trabas para la ropa, en los perros, donde uno aprieta como la traba y se abre, y lo suelta y se cierra. Bueno, ese más o menos ese resorte. Ya. Entonces, si nos dicen que este es el máximo, hay que encontrar el máximo de la altura, ¿no? Entonces tenemos el dibujo y hay que encontrar el máximo de presión provocado por la altura. Entonces, para mí es mucho más fácil definir la presión en A, que la presión en A es el punto, o sea, es la presión en este punto. Y la presión en este punto depende de todo lo que está arriba. Entonces, depende, la presión en A también es P sub 0, que sería la presión atmosférica, que como en este caso la presión atmosférica incide por acá y por acá afuera, así que mejor no la consideramos. Y vemos la altura o el peso de la columna el peso de la columna del fluido entre la superficie y el punto de la presión. Entonces vemos el ρ, el g y la altura, que la altura sería determinada entre el h más el 0,5 que está acá. Entonces así está definida PA. PA depende de h, que es nuestra incógnita que queremos calcular.
Entonces al final la fuerza de presión que se aplica acá depende de PA, porque esta va a ser nuestra P sub 0 para calcular la fuerza de presión que aplica sobre esta compuerta que es circular. Aquí le puse en celeste porque quiere decir de que la fuerza se distribuye en esta área. Y entonces, como depende de P sub 0, también depende del peso, pero en este caso del centroide, como bien lo dice la diapo y el apunte. Entonces, Rho por G por la altura del centroide por el área. Obviamente el área es de un círculo, así que es esta que está acá. El momento de inercia lo pueden sacar del apunte o de la diapo y es este que está aquí. Y el centroide es igual al radio. El centroide, o sea, es igual al radio porque es medido desde A hacia abajo. Obviamente el punto de presión es distinto, por eso aquí puse estas líneas que están, o sea, estas flechas que están acá, porque si el centroide está junto en el centro geométrico de la figura, el centroide está un poco más abajo por la distribución de fuerza, porque entre más abajo, mayor es la fuerza de presión. Entonces calculamos el Y sub P, que como dice el apunte y todo lo demás, es de esta forma. En realidad por acá hay un seno de alfa, o sea, un seno de teta, pero el teta en este caso es 90 y seno de 91, así que nos aprovechamos de eso y simplemente no aparece porque es totalmente vertical la compuerta. Entonces, si Y sub P depende de todos estos números los conocemos. O sea, el Y sub P lo conocemos, que aquí, el este también, o sea, el momento de inercia también, el área también. Lo que no conocemos de acá es el P sub 0, que en este caso el P sub 0 de esta fuerza es el P sub A. Y el P sub A depende de H, que es nuestra incógnita. Así que seguimos manteniendo la misma incógnita, aunque está en una ecuación no lineal. Porque al final el Y sub P con la fuerza de presión me generan un momento. Porque yo al hacer como sumatoria de momentos o al juntar los momentos que se producen en este sistema, me doy cuenta de que la fuerza de presión genera un momento con respecto a, ya que, como lo dije al principio, la torsión, que es esta que está aquí, es un momento que se aplica en A, no es una fuerza de nada. Si fuera una fuerza de nada, no aplica momento, pero es derechamente un momento de nada. Y si hacemos sumatorio de momentos con respecto a A, deberíamos ocupar el Y sub P. Entonces, por eso el brazo de la fuerza de presión es Y sub P, porque es medido desde A hasta el punto de aplicación de la fuerza de presión. Si juntamos todo eso en una ecuación, tenemos F sub P multiplicado por su brazo, que es Y sub P, los dos a su vez dependen de PA y que a su vez dependen de H. Entonces la única incógnita que está en esta ecuación, que está acá abajito, es H. Y como es la única ecuación que falta, este es el resultado. Ya, hasta el momento, algunas preguntas, porque la parte B es muy parecida. Pero primero esto. Yo entendí bien por lo menos. Ya. Ya voy a esperar un minuto. Y si no, avanzamos al siguiente. Ya. Entonces, la parte B nos dice que consideramos la misma válvula, solo que se separa en dos mitades, arriba y abajo. Y como se muestra en la figura inferior, la parte de abajo, bueno, ahí deberíamos decir semicírculo C2, se encuentra soldado en todo su contorno al estanque. O sea que aquí ya está soldado y es como si fuera parte de la estructura.
Entonces este tubo está la mitad soldado, la mitad de abajo soldado. Entonces nos dice que calcule la altura H máxima si el resorte de torsión que sostiene el semicircular en el punto superior resiste esa cantidad antes de ceder. Entonces aquí el ejercicio en sí sigue igual, pues. O sea, sigue siendo la fuerza de presión versus el momento de torsión máximo que puede soportar el resorte de torsión. Lo único que cambia aquí es el área, pues. Y el área en que, o sea, antes de meternos en las ecuaciones, el área de por sí nos cambia dos cosas importantes. Primero, o sea, tres. El punto de aplicación, o sea, perdón, el centroide, ya que si el área cambia, el centroide también cambia. Por lo tanto, si el centroide cambia, el punto de aplicación también cambia. Y segundo es el área, y si cambia el área, cambia la magnitud de la fuerza. Y dado que el punto de aplicación y el centroide cambian, también cambia la magnitud de la fuerza de presión. Yo sé que hay varios cambios que hay que considerar, pero todo dentro de lo que se espera. Entonces aquí, en vez de aplicar presión, en realidad sí se aplica presión en la parte de abajo, pero la que realmente no interesa es la parte de arriba, ¿no? Porque la parte de abajo ya está sostenida por sí sola. Al estar soldada, la soldadura sostiene toda la presión que aplica lo de acá, pero no sostiene la mitad de arriba, porque la mitad de arriba es sostenida solamente por el resorte de torsión. Así que solo la mitad de arriba nos interesa, ya que es la parte que por así decirlo, se puede derramar, que puede vencer al resorte y empezar a soltar agua por los bordes. Entonces al final, el mismo truco se hace por PA. PA depende de H y de esta altura que está aquí, y es definida de la misma forma. Entonces, la fuerza de presión, definida de la misma forma también, medida por el área y por el por el centroide. La diferencia aquí es que el centroide cambia, que PA, bueno, PA se mantiene que es igual, y que el área cambia. La diferencia es que este PA seguramente nos va a dar una altura distinta, porque cambió todo. Cambió el área y cambió el tau, que sería nuestra torsión. Entonces, el área cambió a ser así, porque la mitad de una circunferencia. El momento de inercia cambió así, que es parecido, o sea, que está ahí en el chat y que debería salir en los apuntes o en los diapos. El radio sigue siendo el mismo, porque es la misma circunferencia, solo que el centroide cambia. Y como está en la imagen ahí, eh, la distancia que nos interesa es de arriba hacia abajo, y la distancia desde abajo hacia arriba es 4R partido 3pi. Entonces, si queremos de arriba hacia abajo, le restamos la R, que sería la distancia desde el centro hacia uno de los bordes. Entonces ahí calculamos Y sub C, que sería nuestro centroide. Con Y sub C y todo lo demás, que sería el área y el momento de inercia, lo mismo. Calculamos el Y sub P y a su vez PA depende de PA, y PA depende de la altura, y el FP también depende de PA, que depende de la altura. Al final es lo mismo, FP depende de H y Y sub P depende de H, es decir, solo hay una incógnita en esta ecuación y se mantiene lo mismo, se calcula y ¡pa! 3 metros. Y al final, ese es como se resuelve el ejercicio. Ya, no sé si tienen consulta, aunque es muy parecido al anterior, solo que cambia lo que dije que cambiaba. Así que no sé si tienen preguntas. Yo no, o sea, ahora se me aclaró bien el ejercicio, la parte de, porque no había entendido que la mitad de abajo no se movía. Así que, perfecto ahora, está bien. Ya, por lo mismo voy a esperar un minuto, y si no, o en realidad, si ustedes, no, en realidad, voy a esperar un minuto a la pregunta, o más, no sé.
Pero si no tienen preguntas o quedaron bien, váyanse nomás porque este era el último ejercicio y no debería haber nada más. Así que... ¿Qué está? Se me olvidó tu nombre. Mex, Sí, se dame, supone que dime esa nomás, Mex. puertita, Sí. la puertita azul sale como para dentro de la pantalla, ¿cierto? Ah, espérate, ¿esta? ¿La que Sí, estoy mostrando? No, sí. se abre como para atrás. En este caso, si lo veis desde esta mirada, como de este perfil, Ya, no, sí, claro, sí, pero en se esa abre parte del como para círculo. afuera. Claro, cuando lo veis de frente se abre para atrás, Sí, ¿o no? el resort, sí, pues para atrás. Sí Ya, Sí, vale. esta es la vista frontal, se ve para atrás. Entonces, claro, pues el Bueno, resort como que lo mantiene nomás. vale. Gracias. Ah, por cierto, el jueves no sabes a qué hora va a ser el certamen. No sé si lo dijeron antes. No escuché. ¿Cómo? ¿El jueves no sabes a qué hora irá a ser el certamen? No me acuerdo. O sea, el jueves certamen, pero deja verlo ahora. Según yo, en horario de clase. Ah, en horario. Es que igual son 2 horas el jueves y el profe ha dicho que eran como 3, ¿o no? ¿O son 2 sí o sí? Ah, no, dijo que iba a dar más. Dijo que iba a dar como 3 horas y tanto. Ah, quizás sea en la tarde. Ya, pero ahí el profe les va a decir, supongo. Y me va a decir a mí igual porque me tengo que ir yo. ¡Ja! Pero nada, andarme hostigando, no voy a responder nada. O sea, no puedo responder nada. Solo preguntas de anuncio. Pero ahora voy a preguntar, así que pregunten. ¿Qué ejercicio era este? ¿Era del listado? Sí, Ah, bueno. 56. Una duda, ¿Mm? o mejor dicho, un favor. ¿Podrían compartir algún certamen del año pasado o de algún otro año? Como para No, es que el estudiarlo. profe, es que si es por nosotros, es que en realidad yo no di el ramo con el profe. Pero en realidad tampoco tengo los certámenes porque el profe dice que no los mandemos, así que es cosa de él. Me acuerdo que Ah, una vez ya, dijo. ya. Y los ejercicios que hace son los que manda a hacer, pues. Por ejemplo, los dos que hicimos ahora, o sea, los dos que hizo la Javi ahora, son del certamen anterior. Ah, vale. Entonces ahí, de hecho, no sé si la Javi lo dijo, no lo pusieron atención. Pero la Javi dijo que eran en ejercicios de certamen. Encima creo que el Vale. otro día el profe igual hizo otro ejercicio de certamen, sí. No es Sí, que no los quiera decir porque sí, sino porque vale. si No lo se entiende. hace, lo explica. Vale, gracias. Va, dale. Yo tengo una duda con el problema, la parte A. Se Ya. supone que en B pivotea y no se deberían considerar reacciones. Ya. Ah, ya. El profe me había dado una explicación por qué no se daban, por qué no habían reacciones. Me dejé buscarlo. Mex, Eh, creo que no pivoteaba porque se aplicaba a momento ahí en ese punto y ahí se cancelaban. Si mal no recuerdo. El punto ya sí, B. es que sí, me acuerdo que era algo parecido. La cosa es que el profe me decía que lo único que importaba en este caso era
O sea, el momento de torsión y la fuerza de resorte. Ahora, no me acuerdo lo que hizo la Javi en el primer ejercicio. No sé si pasó algo parecido. ¿Se acuerdan ustedes? No? Porque el ejercicio era muy parecido. Que era el 54, creo. Deja buscarlo. Pero si el resorte está en A, no debería pivotear en A. Perdón, el momento está en A, no debería pivotear en A también. No, pues si el momento se aplica en A, pues. O sea, es como un... Ahí el profe dijo que como que estos resortes solamente eran momentos, no, pues no eran fuerzas que... No era una fuerza. Ahora tampoco yo lo entendí muy bien al principio. A ver, deja buscarle el... Es que tampoco lo quiero chamoyar, pues sí que mejor le busco la respuesta correcta del profe. Pero no me pesca, así que... Ya, ya. Ah, ya, ya, ya. En el ejercicio de la Javi, bueno, dice de que en el punto de pivoteo hay un resorte de torsión. Bueno, en el mío dice de que... Ya, claro. Dice que es sujetada por un resorte de torsión en el punto A que pivotea en B. Ya, entonces al final... Ya, ya. Entonces, quizás yo le expliqué mal el ejercicio, pero lo que dice el enunciado es esto. Ya dice que el estanque tiene una válvula tanto sujeta por un resorte de torsión en el punto A que pivotea en B. Ahí, eh, ahí se dice de que pivotea en B. O sea, el resorte está en B. Pero de que su resorte de torsión, o sea, de que el resorte de torsión aplica un momento en A, po, de forma de que, de hecho en la segunda parte creo que también se aplica. Sí. De que tanto de que el resorte, a pesar de que él está en B, o sea, genera un momento en el punto A. Esto también pasa en el... espérate, deja sacarlo. En el ejercicio de la Javi, para que no piensen que es solamente en esta parte. Porque en el ejercicio de la Javi voy a leer lo que era el 57. Dice de que, creo que es la línea 4 o línea 5, dice, en el punto pivote hay un resorte de torsión que resiste una máxima de tanto. Y antes de eso dice de que... Joder, espérate. Ahí está. Y nos dice de que cuyo punto de pivoteo P se encuentra a una altura tanto. Entonces al final lo que dice de que a pesar de que el resorte de torsión esté en el punto de pivoteo, el momento se genera como en la parte final de la compuerta. O sea, en la parte inicial de la compuerta. Ahora si le genera un poco más de duda, pregúntenle al profe, igual lo voy a preguntar ahora. ¿Y por qué es así? Porque en los dos casos es similar. En el 57 y en el 56 hay ¿cómo es que se llama esto? Una compuerta donde se dice de que de que pivotea en B, de que ahí hay un resorte de torsión, pero de que su momento se aplica en A. Por ahora le puedo responder eso y si no sé si hay más preguntas.
Pero en el 57 el punto de pivoteo y es el mismo donde se explica el momento. Porque dice el punto de pivoteo P se encuentra a una altura H y más adelante dice en el punto de pivoteo hay un resorte de torsión. O sea, el resorte y el punto de pivoteo son en el mismo lugar. Sí, sí, estoy leyendo. Y en el de aquí es al revés porque dice que hay un resorte en A, pero pivotea en B. Sí, sí, también estoy leyendo eso. Ya, mira. Como no, o sea, mira, yo ayer hablé con el profe y le expliqué todo esto y él me dijo de que estaba bien. Ahora, pero, o sea, yo no le puedo decir eso así como está bien porque sí, no. Pero como el profe me dijo que estaba bien de esta forma, le voy a preguntar qué onda con el punto de pivoteo y el punto B. Porque si el profe me dijo eso, debe tener una razón. Así que esa razón, mejor que se las diga al mismo antes de que sea el certamen, para no dejarlos con dudas. Pero yo hablé con el profe, así que no piensen que está mal. En volar se equivocó en escribir o hay otra razón. Porque me dijo de que solamente importaba el momento y obviamente la fuerza y el Jesus Pep. De hecho, estuvimos hablando como una hora y no me dio más otra explicación. Ahora, si ustedes se lo explican con más fuerza, o sea, si le piden una explicación con más fuerza, le va a dar una explicación mejor a lo que le puedo dar yo. Pero, pero eso es lo único que le puedo decir. No, es que no le puedo decir nada porque le estaría mintiendo, le estaría diciendo cosas que no son. Pero eso es lo que me dijo a mí al menos. De que solo importaba el momento y que el resorte solo hacía un momento, de que no habían fuerzas de. ¿Cómo que se llama esto? No habían. ¿Qué era lo que me había preguntado? Era o sea, las reacciones. No habían reacciones en el punto E. Así que les voy a. O sea, ya le estoy hablando ya, no sé si me va a pescar. Me dijo que iba a estar ocupado esta semana. Así que apenas me pregunte, le voy a decir que les diga a ustedes o lo escribimos en el chat de Teams. Porque al final el núcleo del ejercicio es esto, po. Si es que esto está raro, cambia todo el ejercicio, po. Porque al final es presión y momento no, po. Pero si es que hay otra fuerza metida, la forma de hacerlo va a ser distinta, ¿no? Pero yo le voy a preguntar al profe porque si yo quedé con duda ayer, era normal que ustedes quedaran con duda. Y ahora sí, otra pregunta aparte de esa, porque, o sea, no les puedo ofrecer nada más que aparte de esto. Porque es como una confusión que resulta del enunciado del ejercicio, no. Si no hubieran dicho que pivotea en A, se solucionaba todo. Entonces ahí le voy a preguntar. Bueno, supongo que aparte de eso no hay más preguntas. Así que vayan nomás, po. Y apenas me responda, cuando me responda, voy a subir este ejercicio ¿cómo se llama esto? A la parte de ejercicio en los archivos. Y eso, pues creo que fue la última práctica. El miércoles creo que le va a hacer horarios de consulta. O no me acuerdo qué dijo que. No sé si les dijo que iba a hacer horario de consulta el miércoles o no. Creo que sí, no me acuerdo. Ya, Creo pues. que sí lo puso en un correo hace tiempo, sí.
Ya, sí. Sí, ahora que me acuerdo, sí. El miércoles deberían tener horario de consulta, así que ahí pregúntenle lo último, lo más... Puede que incluso esto esté, pero aprovechen ese horario. Y el jueves deberían tener eso también. Así que eso, nos vemos por ahora y voy a intentar tenerle o sea, intentar que me hable y que le responda el profe. Que estés bien. Chao, chao. Ya, Gracias. nos vemos. Que les Chao, vaya bien. amigos. Chao, Mex, Gracias. cuídate. Chao. Chao, gracias.